El domingo 26 de agosto del 2018, un joven sacerdote católico llamado Juan Carlos Gavancho predicó una audaz homilía en la parroquia de Santa Bárbara, California, donde fue pastor asistente. Predicó sobre el escándalo de la Iglesia Católica y defendió la fe. Ese sermón estaba conectado con una página de Facebook de 20 minutos de duración, pero pronto ese sermón fue retirado de la página de Facebook y hoy no se puede encontrar el audio de ese sermón original. Pero hoy disponemos de la desgrabación de ese sermón y podemos tener acceso para saber cuáles fueron los motivos por el cual el Vaticano le ordenó al padre Gavancho que tomara sus cosas y abandonara la rectoría y que fuera sacado del sitio, su nombre, del sitio de la web de la parroquia. Este joven sacerdote católico arriesgó su futuro al decir la verdad sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Escuchemos su homilía en el audio simulado El Varón de Susa. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estoy de alguna manera sorprendido al ver cómo las lecturas de esta Eucaristía, de esta liturgia, hablan tan fuerte de lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y que ustedes deben estar enterados, y si no es así, deberían enterarse, porque no son cosas menores. En el canto inicial nos dice la liturgia: escucha, Señor, y respóndeme, porque te invoco sin cesar. Es la plegaria de un hombre en necesidad casi desesperada. Es el grito de la iglesia de hoy. Luego, en la lectura escuchamos a Josué decirle al pueblo de Dios, ya cansado de sus infidelidades, decirle al pueblo de Dios: si queréis servir a otros señores, decídmelo. Digan si quieren servir al Señor o servir a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del Éufrates. ¡Cuánta verdad! ¡Cuán actuales son estas palabras! San Pablo dirá: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, la iglesia para santificarla. Después de esto podríamos decir el apóstol de las gentes: ¿no oyes las noticias? ¿No sabes cómo está la iglesia hoy? Parece todo lo contrario por lo que sucede en la iglesia. Y en el Evangelio la gente quiere dejar de seguir a Jesús porque les dice algo muy duro: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. La gente comenzó a irse, lo comenzó a abandonar y le dijo a sus discípulos: ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro le responde: ¿y dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué gran verdad! Si no escuchas, eres sordo. ¿Y qué está pasando en la iglesia? Os preguntaréis. Pues muchas cosas, muy malas, pero 3 cosas fundamentales en las últimas 3 semanas. Cosas tristísimas. Recordaréis que hace cosa de 3 semanas, en Pensilvania, salió un informe judicial sobre 6 diócesis. Se decía que solo en ese estado alrededor de 300 sacerdotes en el espacio de 70 años abusaron más de 1000 niños y jóvenes. Esta noticia supone una gran tristeza para todos aquellos que van a la iglesia. Otros estados han tenido la misma idea. En Illinois, Chicago, de donde vengo yo, también en Nueva York, Missouri. Estoy seguro de que en otros estados harán también lo mismo, para que en todas las diócesis se entregue la información para que todo salga al descubierto. Algunos no quieren cooperar. No, mejor déjenlo así. A mí me parece que es una gran noticia, porque la verdad os hará libres, dice el Señor. Y el que tiene fe y ama a la iglesia no tiene miedo.
a que la basura de los miembros de la iglesia se exponga para que veamos y para que entendamos que la iglesia no es obra de hombres, sino de Dios. Lo primero que ha sucedido, lo digo rápido, pero si ustedes vieran los testimonios y los relatos asquerosos, nauseabundos, enfermizos, satánicos que ese fiscal daba en su rueda de prensa, realmente era desolador. Solamente eso es terrible, pero aún hay más. Lo segundo es que se hace pública la sentencia que el Papa Francisco ha dado a uno de los cardenales más prominentes de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, el cardenal McCarry. Se descubrió que durante toda su carrera sacerdotal había abusado de menores y de jóvenes seminaristas que se llevaba a su casa en la playa y dormía con ellos y también con sacerdotes. Y lo peor de todo es que nadie sabía nada. Y era un secreto a voces, pero nadie dijo nada. Y esto tiene que ver con la tercera noticia que vino ayer, que el arzobispo Viganò, nuncio de la Santa Sede en Estados Unidos, embajador del Papa durante los 5 años, en parte del Papa Benedicto XVI y mucha más parte del Papa Francisco, ha publicado una carta de 14 páginas haciendo declaraciones. Cuando yo las leí, se me caían las lágrimas, en una combinación de tristeza profunda por el estado de mi madre en la iglesia y por alegría de saber que Dios estaba actuando para limpiar a su esposa, la iglesia. En estas declaraciones, Viganò decía que estas acusaciones que se le hacían a McCarry ya se habían hecho hace muchos años. Benedicto XVI, después de mucho tiempo y mucho atraso, filtraba la información para que Benedicto no se enterase. Finalmente, el Papa Benedicto impuso a McCarry las mismas penas que le ha impuesto ahora el Papa Francisco. Es decir, no aparecer en público, no hacer discursos públicos ni conceder entrevistas y salir del seminario donde él estaba viviendo. Evidentemente, por lo que había pasado. Pero ahora Viganò afirma que cuando asume el Papa Francisco el timón de la iglesia, él le hace saber al Papa lo que sucede con el cardenal y el Papa hizo oídos sordos a su información. Y que poco tiempo después, McCarry, castigado ya por Benedicto XVI, estaba dando charlas, celebrando misas, viviendo en el seminario a sabiendas de lo que había sucedido y con el conocimiento del Papa Francisco. Lo que es impresionante es que Viganò le pide al Papa renunciar, no solo a él, sino a todos estos cardenales y obispos a los que menciona con nombre propio en la carta, por haber encubierto a un hombre que era criminal, un abusador, permitiendo así que todos estos delitos quedaran impunes y que solo se castiga definitivamente cuando llega a los medios de comunicación y cuando afecta directamente la reputación del Santo Padre. 3 noticias terribles que no se han escuchado desde hace 500 años en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de algo serio. Padre, ustedes dirán, ¿por qué nos cuenta eso a nosotros? Porque ustedes son hijos de la Iglesia y porque lo van a escuchar en las noticias. Porque yo haría mal en ocultarlo y decirles, hay problemas en la iglesia, recen hermanitos, alabaré, aleluya. No podría decir eso, porque sería engañarlos. El cáncer, la maldad de los hombres, el enemigo ha entrado en la iglesia hasta los altos niveles, hasta los más altos niveles, corrompiendo a gente buena. 1000 niños abusados por sacerdotes, 300 de ellos en Pensilvania. Imagínense cuántos saldrán cuando estas investigaciones terminen a lo largo de Estados Unidos. Seminaristas llegaron al seminario con la ilusión de ser sacerdotes y se encontraron con un cardenal que les decía que tenían que acostarse con él.
vocaciones echadas a perder, ilusiones muertas por la maldad de traidores, por esos Judas que hoy han llegado a altos lugares de la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Padre? Mucha gente dejará la fe, porque la gente con justa razón dirá, esto ya sucedió en el 2012 en Estados Unidos y ahora siguen los escándalos, no solo de sacerdotes, sino también de cardenales y obispos. Y mucha gente no podrá con ello y dejará la fe. A ellos yo les digo, no dejen la fe, no se alejen de la iglesia, pero créanme que les entiendo, que humanamente esto es muy difícil de digerir, que sacerdotes, obispos o incluso papas que están llamados a darnos la fe, a amarnos, a alimentarnos con la verdad, a enseñarnos a vivir según la verdad, vivan una vida como vive la mafia. Quiero que sepan también que en medio de esta situación tan terrible, de esta gente mala en la iglesia, también hay gente buena. Hay sacerdotes que han predicado en contra de esto hace tiempo y han sido perseguidos, silenciados, echados de sus diócesis y de sus parroquias simplemente porque se atrevían a llamar las cosas por su nombre y han sido terriblemente atacados. Y no es fácil. Ustedes, cuando tienen un problema, van a su casa, a la mamá, a la esposa. ¿Dónde va el sacerdote? Cuando el obispo está en tu contra, cuando el párroco está en tu contra, cuando tus hermanos sacerdotes están en tu contra, ¿dónde vas? Es duro, difícil. Y por eso la solución no puede venir del clero, porque quienes pudieran hablar no pueden. Saben que lo pierden todo. El obispo Fulton Sheen, que fue un gran pastor, decía que la solución de este problema que él veía venir ya en los años 80, 90, vendría de los laicos. Por eso los laicos, ustedes, no pueden venir a misa simplemente a escuchar a un coro o a celebrar la misa y luego servir con sus vidas como si nada después de lo que han escuchado. No pueden hacer eso. Ya no les está permitido, porque Dios pronto va a actuar. Salvará a su iglesia que, como dice San Pablo en la segunda lectura, es santa e inmaculada. Ahora la iglesia tiene la cara sucia y la han llenado de basura los mismos hijos de la iglesia que permanece santa, irreprochable, intachable. Ella está salvada, ella perseverará, ella llegará al reino de los cielos. La pregunta es, ¿nosotros vamos a estar con ella? No podemos callarnos. No podemos permanecer en silencio, debemos actuar. Yo haciendo mi parte, la estoy haciendo ahora. No crean que es fácil decir esto, pero ustedes deben hacer su parte. Rezar, sí, más que nunca. Rezar duro, hacer penitencia, para que este mal, este cáncer, sea erradicado de la iglesia. Yo le pedí al Señor, Señor, actúa, Dios mío, ten piedad de mí, aparece, respóndeme, salva a tu siervo que confía en ti, te invoco sin cesar. Y escuchó mi plegaria, la plegaria de tanta gente. Lo que sucedió con la publicación de la carta del obispo Viganó fue algo que me dejó frío. Este no es un obispo loquito que está por ahí en un pueblecito. Es el embajador del Vaticano aquí, en los Estados Unidos, que se armó de valor y escribió una carta con nombres y apellidos e información importante que no podemos ignorar. Debemos actuar orando para que sus familias sean fuertes. Porque vosotros sois un ejército en el que los coroneles y generales os han traicionado. Y ahora ustedes han de pedirle a Dios, el gran general, socórrenos, ayúdanos. ¿Quién protegerá a nuestros niños? ¿Quién les dará la fe a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Los problemas son graves. Recen por los sacerdotes, recen por mí, se lo suplico, para que el Señor me dé el valor de predicar y la perseverancia para seguir en esta batalla. Pero no solamente
deben quedarse con el rezar. Deben actuar. Tienen que exigir a sus pastores: Padre, denos la verdad. Una de las razones de lo que está pasando no es que 4 o 5 personas malas se han metido en la iglesia. Esto viene de muy atrás. Es el demonio que quiere destruir los cimientos de la iglesia, introduciendo gente que no cree para convencer a los fieles en no creer. Y nosotros nos hemos dejado convencer. Hemos convertido la iglesia en un lugar donde vamos porque nos sentimos bien, porque nos dicen cosas bonitas, donde apenas nos dicen algo desagradable que no nos gusta, nos vamos, nos quejamos, escribimos cartas y así no se llega a ningún sitio. La iglesia no es un lugar para divertirse, para pasarla bien. Es un lugar de conversión, de transformación. Es un lugar donde nosotros venimos enfermos a curarnos. Y el que se cura sufre, porque hay que inyectarlo, debe estar en cama, medicarlo y ponerlo a dieta. Eso eres tú y yo soy, y soy yo. Pero nos hemos conformado con el sacerdote que nos sonría, con que el sacerdote nos trate bonito, que nos cuente chistes en la homilía, y no le hemos exigido: Padre, sonríanos, trátenos bien, sí, pero dennos la verdad, dennos a Jesucristo, porque sin Jesucristo no nos salvamos. Yo no me salvo por su sonrisa, porque usted me trate bien. Yo me salvo porque recibo la fe de Jesucristo, impoluta, pristina, clara. Eso es lo que yo quiero para poder transmitírselos a mis hijos. Y no se puede hacer esa labor con lo que tenemos hoy en día. No será suficiente la renuncia de 3, 4, 5 obispos. Necesitamos un cambio radical, una conversión extrema, una conversión del corazón de los clérigos, de los sacerdotes y obispos, y especialmente de ustedes, hermanos. Porque si esto ha sucedido, ha sido por culpa nuestra, sacerdotes, diáconos y obispos, pero también porque ustedes lo han permitido. Porque ustedes jugaron con nosotros, porque se callaron, porque no exigieron la verdad, y hoy pagamos las consecuencias. No es mi intención culpar, pero sí es mi intención darles luz para que en estos momentos difíciles podamos hacer lo que Dios quiere. Hermanos, esta crisis que estamos viviendo no solo es de los Estados Unidos. Lo mismo pasa en Honduras, Chile, Austria o Alemania. La iglesia entera está inoculada con este cáncer de la iniquidad. No es cuestión de aquí, todo el mundo, y es tiempo de volver a Dios. Y les pregunto lo que Josué le preguntó al pueblo: ¿quieren ustedes seguir al Dios de Israel, al Dios de Jesucristo, o volverse con sus dioses, sus planes y caprichos? Y el pueblo respondió: lejos de nosotros alejarnos del Dios de Israel. Ojalá que su respuesta sea la misma. Hermanos, recen y actúen. Son momentos difíciles. Lo que les he dicho ahora debería decirlo, porque todo ello lo encontrarán en las redes y en las noticias. No les he dicho nada oculto, pero debía decírselo porque estoy cansado de que a mi madre, la iglesia, la traten así y la confundan y la hagan parte de una mafia y una cueva de ladrones, como dijo el Señor. Un sepulcro blanqueado. Esa no es la iglesia. La iglesia es lo que dice San Pablo: el Señor la ha limpiado con su sangre, la ha hecho inmaculada, santa, pura, y nosotros la hemos afeado, la hemos humillado, rechazado
y la hemos convertido en una payasada. Debemos recuperar este amor a nuestra Madre la Iglesia, que hoy está de rodillas por la maldad de criminales que, en vez de seguir a Dios y a Cristo, decidieron seguir sus propias apetencias, impulsos e ideas, y olvidaron así al Dios de la vida. Queridos hermanos, ánimo, coraje, no se desanimen, pero luchen, porque la lucha está aquí. No vendrá, está aquí, y ahora depende de ti si quieres seguir con Jesús o seguir a los otros dioses. Depende de ti, que así sea.